De regreso a su programa Criterios, hoy estamos con Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, recién nombrado. Julio, tenemos una pregunta en el aire que es, bueno, con relación a lo que tú planteabas. ¿Cómo hacer que la Asamblea Nacional se incorpore a todo lo que es la dinámica esta de respuesta a la cantidad de problemas que en este momento existen en el país? Tú decías que es posible, es viable. ¿Cómo crees tú? Mira, lo importante es que si el gobierno tuviera verdaderamente dolor y compasión y los problemas de la gente fueran los problemas del gobierno, inmediatamente haría lo que sea por buscar que ese dolor terminara, que ese sufrimiento cesara. Pero es al revés, el gobierno todo lo que hace está en función de aumentar el caos y aumentar la crisis y aumentar los precios y aumentar las colas y aumentar la zozobra, como lo vimos con lo de los billetes hace pocas semanas. La Asamblea Nacional en cualquier país del mundo, y ojalá que en Venezuela fuera así, debería ser el lugar de encuentro de toda Venezuela. ¿Pero qué propuestas les pueden hacer ustedes al país? Se puede hacer todo, honestamente, y no estoy exagerando. Es decir, todo lo que significa... En la situación actual. En la situación actual, temas concretos, temas como por ejemplo relacionados con lo económico. Cómo nosotros podemos lograr esta Venezuela donde más bien están cerrando empresas, donde más bien están votando a gente, donde nadie quiere invertir. Cómo lograr que el país tenga seguridad jurídica, tenga verdaderamente reglas de juego claras, donde venga dinero de venezolanos o dinero fuera del país a invertir, a abrir empresas, a generar comercio, a sembrar, a tener productos venezolanos. Eso lo podemos tener. Venezuela es, en condiciones normales, un verdadero paraíso para la inversión, para la generación de trabajo, para que se incentive la iniciativa, se multiplique el empleo. Lo podríamos tener, se desarrollan empresas que hoy están por el piso, como el turismo. Tiene todas las condiciones para que este país, bueno... Totalmente. Como dicen, condenado al éxito. Condenado al éxito. Sí. Venezuela, como yo lo decía en el discurso de la Asamblea Nacional, es el país más rico del mundo en petróleo, en gas, en oro. Y sin embargo, su pueblo está comiendo basura en las calles. ¿Por qué tenemos esa maldición de tener un gobierno rico y un pueblo pobre? ¿Por qué? Bueno, porque tenemos una estructura o un modelo o un sistema que en lugar de producir riqueza para los venezolanos o crear las condiciones para que aquí haya gente que venga a arriesgar, a invertir, a generar marcas, a generar empleos, a sembrar, la gente se va despavorida, pues le tiene miedo a las expropiaciones, le tiene miedo a la corrupción, le tiene miedo a la inseguridad. Entonces, desde la Asamblea, que es la pregunta concreta que tú haces, Germán, se podrían crear reglas de juego de hierro para que haya esa seguridad, un poder judicial que más bien garantice las inversiones en Venezuela, que tenga los mecanismos para que aquí haya todo lo que significa la respuesta a inversiones venezolanas o extranjeras y podamos tener un país que tenga además el orgullo no solamente de producir para los venezolanos, sino hasta vender sus productos fuera de Venezuela. Eso pareciera ahorita como un sueño, pero se puede hacer. Venezuela durante muchos años vendió café a otros países, vendió incluso productos terminados como la misma harina pan. Es un país exportador de claro, y se abastecía de arroz, de azúcar, y eso cambió. Ahorita todo lo traemos de afuera, es más caro, hay más corrupción en el medio. Entonces, sí se puede. Yo decía en el discurso que nosotros podemos ser un país con dos metas muy claras. Un país donde los venezolanos seamos más, tengamos más educación, tengamos dignidad, tengamos derechos, pero también yo quiero un país donde tengamos más, donde los venezolanos somos dueños de la tierra, dueños de nuestra casa, dueños del petróleo. Eso se puede hacer, eso no es ninguna fantasía. Ahora, ¿quiere Nicolás Maduro hacer eso de verdad, o quiere mantener este sistema que lo que hace al final es volver a los pobres más pobres? Julio, dentro de las situaciones conflictivas que hubo el año pasado con relación a la Asamblea Nacional fue la elección de los rectores del CNE. Sí. La última asamblea, la sesión de la última sesión que hubo, no hubo quórum para elegir a estos señores del CNE, pero sin embargo el TCJ pues se vio en la obligación de nombrar y ratificar a los mismos que en este momento pues tenían la posibilidad de salir. ¿Cómo evalúas tú eso, verdad? ¿Y qué respuesta pudieras darle tú al país con por qué la Asamblea Nacional no se ubicó pues en el momento preciso para precisamente hacer el quórum? Sí, hacer el quórum. Hay dos temas importantes. Esa función. Hay dos temas importantes, hermano.
Yo decía en las conversaciones en la propia asamblea que de las cosas más importantes que teníamos que lograr en el 2016 es precisamente tener un árbitro que el país sintiera que se estaba renovando y que es un árbitro electoral que todo el mundo se sintiera representado. Eso es fundamental. Y había la oportunidad porque a 2 rectores se les venció el periodo y hubiéramos podido tener un CNE equilibrado completamente y además que no representara a los factores políticos, gobierno y oposición, sino que pudiera ser equilibrado. Esa oportunidad nunca se quiso verdaderamente avanzar. Incluso en la famosa mesa de diálogo, uno de los temas importantes era tener un árbitro equilibrado. No se dio. La Asamblea tomó la decisión, como le corresponde, de entonces nombrar esas vacantes. Lamentablemente hubo 3 diputados que no asistieron a la Asamblea. No está claro para mí a estas alturas por qué no fueron. Si es porque estaban en contra de esa designación, si es porque tenían otra agenda política. Pero si tienen suficiente cantidad de personas para hacer quórum, ¿por qué tienen que basarse solamente en que faltaron 3? Porque tienen es decir, más diputados que pudieran hacer quórum en todo caso. No, porque faltaba tener la mayoría calificada. Y faltaron estos 3. Y faltaron 3 diputados y al final... Los suplentes. Pero si los suplentes no sabían que iba a faltar su principal, era muy difícil que lo supieran también. Entonces, al final, esta situación, que es condenable totalmente, impidió que una decisión que tomó toda la bancada de la unidad, que era nombrar los rectores, se pudiera hacer. Y eso trajo cortocircuitos internos muy importantes. ¿Evidencia eso las disparidades que hay dentro de la MUD? Bueno, nosotros tenemos que lograr ahorita una ruta política, que yo la dibujé en el discurso de la Asamblea Nacional y que es muy sencillo. Al final aquí no hay que buscar otra cosa que no sea cómo volcarnos a resolver la crisis que vive el país. Primero, en el problema del hambre y las medicinas, en el problema de lo mal que está la familia venezolana y en segundo lugar, en la expresión de un cambio que es el voto. Todo eso tiene una solución, Germán, muy clara, que es la Constitución. Aquí no hay que inventar más nada. Bueno, siempre lo hemos dicho, ¿no? Dentro de la Constitución todo. Absolutamente. Fuera de la Constitución nada. La Constitución tiene todas las puertas, todos los caminos, todas las combinaciones, todos los derechos para poder lograr salir de esta crisis y de cualquier otra crisis. Ahora, ¿por qué no pasa eso? Por una razón muy dura, pero muy clara para mí. Maduro no está gobernando con la Constitución. Maduro está gobernando fuera de la Constitución. Está haciendo lo que a él le da la gana y no lo que la Constitución dice, porque la Constitución habla del derecho a la alimentación, la Constitución habla del derecho a la vivienda, habla del derecho a la vida, habla del derecho de tener una economía mixta. Pero también hay problemas económicos serios que no corresponden a la decisión de un presidente. Precios del petróleo, problema interno político que también afectan pues lo que pudiera ser un desarrollo normal de la economía. Pero en las decisiones que dependieran de él, como por ejemplo que en Venezuela haya la distorsión de que hay un dólar que vale 10 bolívares y el otro en la calle vale 3.000, 3.500 bolívares, eso genera un problema de desconfianza, de inflación, de que no haya producción en Venezuela y que por lo tanto se tenga que traer más caro de afuera productos que lo que costaría producirlos acá, que eso sí es responsabilidad directa del Ejecutivo Nacional. Y hasta que no se cambie ese modelo, nosotros vamos a tener un país con el costo de vida que tenemos, con el desempleo que tenemos, porque este gobierno no cree en la fuerza, en el empleo, en la creatividad, en la riqueza del venezolano, que si nosotros le diéramos un pequeño impulso, este país se dispara como se ha disparado muchos otros países que salen de la crisis. Julio, vamos a escuchar unas preguntas que nos hace la gente desde la calle y les pedimos que nos escriban a la etiqueta Asamblea en Criterio. Ya regresamos. ¿Cuál es la medida que se va a tomar para que haya elecciones en Venezuela, siendo usted el presidente de la Asamblea? Porque aquí no hay elecciones, aquí se acabaron las elecciones. ¿Usted estaría dispuesto a sentarse en un diálogo sincero con el gobierno? ¿Qué acciones vamos a tomar para solventar esta situación que estamos viviendo? Porque me parece absolutamente inaceptable que estemos tan pacíficos aquí en Caracas, mientras que en el interior del país la gente se está matando por solventar esta situación. Si va a conspirar o a trabajar en función del desarrollo del país, o si quiere diálogo o violencia o paz o guerra.